Hola, en esta oportunidad les comentaré sobre el texto del Dr. Baker titulado La construcción social de la baquelita hacia una teoría de la invención. El texto está compuesto por 4 partes. La primera, en donde se nos cuenta sobre la historia de los plásticos. La segunda, en donde nos hacen una introducción sobre el concepto del marco tecnológico e inclusión. La tercera, en donde el autor desarrolla más a fondo el concepto de marco teórico y lo asocia con el de la baquelita. Por último, el autor nos introduce a la teoría del desarrollo tecnológico. Teniendo en cuenta las partes que componen el texto, me introduciré en la primera, en la historia de los plásticos. El autor nos hace primero una contextualización sobre los plásticos naturales. Un ejemplo de ellos es el marfil. Este plástico natural tuvo un momento de escasez como los otros. Dada esa necesidad de crear, de innovar, de presentar algún artefacto que dejara atrás esa escasez de esos recursos como el marfil, se dieron a la invención por parte de algunos científicos, pero no cualquier tipo de científicos, los que estaban en el campo de la química. Es así como aparecen algunas especificaciones de dicho material. Estas son la duración, el moldeamiento, la efectividad. Con esto debía cumplir el material que se desarrollara. El primero en hacer un material diferente al marfil, ¿sí?, fue el señor Parkes. El señor Parkes, utilizando la nitrocelulosa, produjo un material conocido como parkesina. La parkesina tuvo como una bastante acogida, pero el señor Parkes se vio en la necesidad de hacer ese material accesible para la población, lo que hizo que consiguiera materiales de bajo costo o económicos, pero lo que no pensó él es que el material iba a afectar al producto, lo iba a hacer de baja calidad, y esa baja calidad hizo que su empresa, en ese momento su compañía, pues cayera, ¿sí?, porque ya no era de buena calidad y se presentaban como deformaciones, torsiones de ese material. Entonces ya la calidad que tenía antes, después de tratar de hacerla accesible a toda la población, hizo que definitivamente no funcionara. Después aparece la goma de alcanfor. Esa propuesta pues me parece bastante interesante. ¿Por qué? Pues porque el autor la presenta como para los procesos odontológicos, ¿sí? Pero esa goma de alcanfor tampoco fue muy duradera, porque cuando se introducía en la boca se disolvía o se quedaba con ese sabor de alcanfor en la boca. Entonces hizo que no funcionara. Después de esa goma de alcanfor se encuentra el trabajo de Hiatt. Él utilizó el celuloide, ¿sí? Creo que se llama el celuloide. Seguido se encuentra el trabajo de Hiatt. Él crea un material, utiliza un material que se llama celuloide, que es una mezcla entre el alcanfor y la celulosa. Esto es importante, ¿por qué? Porque aquí se hace una reflexión sobre que a pesar de que se utilicen los mismos materiales, el proceso de la fabricación puede hacer que de una vez cambie. Es el caso de este trabajo, porque, como lo iba diciendo, hace referencia a la reflexión que hay entre el artefacto. Aquí entre un artefacto puede cambiar uno con otro, a pesar de que tenga los mismos materiales y el proceso de fabricación es diferente, el artefacto cambia. ¿Qué quiere decir? Que este trabajo que hizo Hiatt es diferente que el que hizo Parker y que se hizo con la goma de alcanfor, porque es una mezcla de los dos, pero su proceso de fabricación es totalmente diferente. Seguido del trabajo de Hiatt aparece el trabajo de Becher. Él dio origen a lo que se llama la resina sintética. La resina sintética está formada mediante una condensación de fenolformaldehído y esta dio origen a artefactos distintos como los que mencionamos anteriormente. ¿Por qué? Porque ya en vez de utilizar como elementos de consistencia, utilizó un alcohol, lo cual fue importante para el momento pues clave de los plásticos. En la segunda parte, como ya les mencioné al principio, refiere a la contextualización del término marco tecnológico e inclusión. En este apartado
doctor inicia con una descripción sobre el desarrollo del proceso catalítico, ¿sí? En este proceso se pasó mucho tiempo tratando de desarrollar nuevos plásticos, nuevas teorías que ayudaran como a la creación de esos plásticos que fueran resistentes, duraderos y sobre todo que fueran manipulables, que no se derritieran y que no fueran como tan volubles. El marco tecnológico, como lo menciona él, hace referencia a un concepto que une técnicas y técnicas de una comunidad. Hace referencia al marco tecnológico, quiere decir a un concepto. Como digamos, el marco tecnológico no solamente se refiere como a la resolución de problemas y a las teorías y a los conceptos, se enmarca también desde una comunidad particular. Entonces hay diversas comunidades y aquí parte del ejemplo que me pareció muy interesante es el de la bicicleta. Cuando se estaba haciendo como la invención de la bicicleta, diferentes comunidades estaban intentando darles diferente uso. Por eso la aparición del triciclo, del cuatriciclo, entonces son como diferentes maneras de ver esa bicicleta. Pero ¿qué hizo eso? Que apareciera como la reflexión de que las diversas prácticas de uso que se le dan pueden influir en el diseño de un artefacto. ¿Qué quiere decir eso? Que al usarse de diferentes formas, el artefacto va a tener diferentes diseños. Ahí es donde viene lo del cuatriciclo, del triciclo, y pues en particular como la interacción que se da alrededor de esto. ¿Sí? Esa es como la reflexión que se da como en esa parte. Bueno, ya para hablar de la tercera parte, en la tercera parte se asocia el concepto de marco tecnológico con el de la baquelita. Entonces la baquelita ahí nos la presenta como un plástico duro, resistente, que tenía dos usos particulares. El primero era el del automóvil, en donde se utilizaban para hacer como cajas individuales en donde la electricidad no tuviera paso uno con otro. El otro uso fue el de la radio, pues se necesitaban aislantes y un material resistente, y este fue el de la baquelita. Pero ¿qué pasó? Que después de hacer todo el marco tecnológico con lo del celuloide, anteriormente pasó algo muy curioso, y es que las personas que fabricaban este material les daba miedo fabricar uno nuevo, a pesar de que se había hecho un estudio, una investigación por observación de qué era lo que pasaba. Estas personas tenían miedo de hacer uno nuevo, entonces eso retrasó mucho el proceso para la creación de este material. Eso me parece interesante porque ahí uno se da cuenta de que muchas veces no solamente la creación de un artefacto depende de los materiales, sino también de las personas que lo están ayudando a crear. La cuarta parte ya es un poco más específica hacia el marco tecnológico, y es que hay diversos niveles de ese marco tecnológico. Uno es un dominante, y es en donde se encuentran, pues digamos que lo que son los conceptos, la teoría y la resolución de los problemas. Hay otros donde no se encuentran esos tres que se mencionaron, y pues ya el otro es donde están como fuertemente, que ya hace referencia a otro tipo de aspectos en donde se utilizan diferentes grupos como para ayudar a la fabricación. ¿Sí? Entonces son como ver que el marco tecnológico es propio de una comunidad, de unos conceptos, de unas teorías que allí se manejen, pero también del tiempo y de la gestión que se dé. Ese marco tecnológico nos ayuda a comprender mucho en cuanto al diseño, el uso y los diferentes intentos por crear. No es solamente pensar en que un artefacto tan simple, digámoslo así, como el plástico que se creó de un momento a otro, sino que por el contrario llevó a ciertas cosas, y entre ellas en la investigación, cosa que me parece muy importante. Aquí es donde vemos cómo lo tecnológico se ve desde lo científico, porque lo tecnológico, en este caso, la tecnología, en este caso el plástico, es visto como una aplicación de la ciencia ¿cuál? En este caso la química. Ya por último, unas conclusiones que presenta el autor. Dice que el marco tecnológico es adaptable a toda clase de grupos sociales.
El grupo social define el uso y este uso infiere en las prácticas y asimismo en el diseño de un artefacto, que era lo último que yo les explicaba. Y otra conclusión es que la baquelita, junto con su historia, permite coincidir la importancia que se da en el saber que no fue todo fue creado al instante y que existieron muchos intentos y errores, y que no del error se quedó ahí, sino por el contrario se trató de solucionarlo y a partir de ese poder aprender un poco más sobre lo que se estaba dando. Desde la ciencia y la investigación podemos encontrar desarrollos tecnológicos muy importantes y uno de estos es el plástico o la baquelita. Gracias.